Buenas a todos, estamos en otra edición más de Seduca Entrevistas. Yo soy Alejandro Pontel Taossi, presidente del centro, como ya me conocen, y hoy estamos por hacer una entrevista, la verdad que nos interesa bastante, a mí y a otros integrantes del centro. Estamos con Santiago Castro Videla, que es experto en Derecho Administrativo. Buenas, Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Y bueno, y nos va a estar hablando sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con la actividad normativa del Poder Ejecutivo y también sobre la situación institucional en particular de la República. Eh, bueno, como ya es tradición acá en Seduca Entrevista, nosotros siempre preparamos un currículum como una hoja de vida para leer y para que, bueno, estén bien informados sobre quién es el entrevistado. Así que, bueno, si te parece, Santiago, leemos eso y después arrancamos con las preguntas. Dale, dale, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, un placer por estar acá. No, bueno, el placer es nuestro y bueno, estuvimos gestionándolo durante varios meses y finalmente salió, así que bueno, estamos muy agradecidos por tu tiempo. Bueno, Santiago Castro Videla es abogado egresado de la Universidad Austral en el año 2005, es magíster en Derecho Administrativo por la misma universidad en el año 2013, con una tesina calificada como sobresaliente. También es diplomado en Derecho Constitucional Profundizado, en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional especializado en la Universidad Austral. Es profesor de Derecho Administrativo en la misma casa de estudios, con clases en diversos cursos de posgrado también, y es profesor invitado en varias universidades del país. Escribió los libros La Delegación Legislativa y el Estado Regulatorio, Tratado de Regulación para el Abastecimiento, y una ley de controles de precios comentada, estos tres en coautoría con Santiago Maqueda Furcade, y también es autor en coautoría de un libro que se llama Control del Congreso sobre la actividad normativa del Poder Ejecutivo, y como bien dijimos, escrito en conjunto con Alfonso Santiago y con Enrique Veramendi. También es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional y es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Así que bueno, hoy está acá con nosotros para comentarnos diversos temas. Bueno, para arrancar ya con la entrevista y con lo que bueno, sí, siempre le preguntamos a los invitados, una pregunta que ya también nos interesa mucho saberlo como abogados y algunos ya próximos a recibirnos. ¿Por qué elegiste el derecho y particularmente por qué especializarte en las ramas que tienen que ver con derecho constitucional y derecho administrativo? Bueno, muchas gracias, Alejandro, por esa generosa presentación. La pregunta está muy buena. A fines del 99, cuando estaba terminando el secundario, yo tenía una marcada inclinación por las ciencias humanas, las ciencias sociales, y me debatía entre estudiar derecho, filosofía e incluso psicología. Dudé de mi capacidad para la filosofía y además me costaba imaginarme o verme en lo que yo pensaba que podía ser la vida de un filósofo, y lo mismo me pasó con la psicología. Y al final me sedujo la idea de que bueno, el derecho es un instrumento fundamental e indispensable para la convivencia social y para resolver los problemas entre las personas y entre las personas y el Estado, ¿no? Este, y sobre todo con relación a esto último, la idea de que el derecho es esencial para limitar el poder, para encauzar y limitar el poder y defender o garantizar las libertades y los derechos de los ciudadanos, ¿no? Esto fue un poco lo que me terminó seduciendo para seguir ese camino. Y quizás de ahí mi inclinación por el derecho constitucional y administrativo, ¿no? Porque son ramas del derecho donde esa tensión entre poder y libertad es más patente y aflora de manera mucho más recurrente que en otras ramas del derecho. Eh, Además que tiene esto del derecho constitucional que es transversal a todos los ordenamientos jurídicos, ¿no? De ahí yo creo que mi inclinación. Y al final de cuentas digamos, caí en la cuenta, que estas ramas del derecho también tienen muchos puntos de contacto, ¿no? Con la filosofía política, en fin, creo que de ahí se puede explicar mi inclinación por estas ramas del derecho. Así que bueno, cuando terminé el secundario me anoté en la UBA, pese a que finalmente terminé estudiando en la Universidad Austral, gracias a la propia Universidad Austral y gracias a Ernesto Farrell y su familia. Pero bueno, esto es otra historia distinta. Bueno, sí, Yo soy el mayor de 11 hermanos y claro. no podía estudiar en una universidad privada porque mi padre no podía pagar la universidad, yo tampoco. Eh, y no quería estar muchos meses sin actividad, entonces cuando terminé el colegio me anoté para hacer el curso de ingreso en la Universidad Austral.
que lo podía hacer gratis porque había un convenio con mi colegio. Y bueno, a partir de ahí se dio una serie de felices coincidencias y la divina providencia hizo que finalmente yo pudiera estudiar, al principio parcialmente becado y trabajando como becario los primeros años en la Universidad Austral, y luego ya con una beca completa que gracias a la universidad me concedió Ernesto Farrell y su familia, para poder terminar la carrera incluso de los últimos años sin tener que trabajar como lo había hecho en los primeros 3. Así que la verdad que soy un inmenso agradecido con la Universidad Austral y con la familia O'Farrell. Bueno, muy interesante esa historia y es bueno recalcarlo también. Así que bueno, también esto del interés por la filosofía, por la filosofía política y por esta tensión entre las libertades y bueno, y también esa relación entre el individuo y el Estado me parece muy interesante y bueno, también es bueno resaltarlo en este tipo de disciplinas, ¿no? Así que bueno, en base también a esta respuesta, porque claramente algo de esto se va a ver en la pregunta que es un poco más técnica, que ya es la primera de los temas así particulares de la entrevista, y así que bueno, hace casi 2 años que venimos experimentando básicamente con todo este tema de la pandemia, ¿no? Varias cuestiones de carácter humano y sanitario que, bueno, nos han llevado a ver cosas que capaz que nunca imaginamos, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho y humano también, ¿no? Pero en términos institucionales, y de acuerdo claramente a tu visión, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales cambios en la dinámica, ¿no? De las funciones del poder que viste y cómo caracterizarías el rol del Poder Judicial en particular a lo largo de estos 2 años? Bueno, es una pregunta interesante y compleja, porque estos últimos 2 años fueron complejos desde lo humano, desde lo social y desde lo jurídico también, ¿no? Yo creo que en estos últimos 2 años vivimos una crisis institucional, una crisis del sistema republicano, que en realidad ya venía gestándose en los últimos, por lo pronto en los últimos 25, 30 años, ¿no? No nos olvidemos que en la reforma del 94 se buscó básicamente atenuar el presidencialismo, fortalecer el rol del Congreso, regular de manera prohibitiva el uso de los decretos y abuso de los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados. Y pese a eso, la práctica institucional, incluso después de la reforma, fue que el Ejecutivo continuara utilizando de manera asidua este tipo de instrumentos, con lo cual, y con un control muy laxo y deficiente por parte tanto del Congreso como del Poder Judicial, aunque habría que hacer algunos matices en este último aspecto. Pero para que nos demos una idea, por ejemplo, desde la reforma del 94 hasta el año 2006, que es cuando se sanciona la ley 26.122, que termina de delinear los alcances del control del Congreso sobre los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados, se dictaron aproximadamente 500 y pico de decretos de necesidad de urgencia. Después de la entrada en vigencia en 2006 hasta la actualidad, se redujo la cantidad de decretos de necesidad de urgencia, pero son así y todo, muchos, son aproximadamente 315, 320 decretos de necesidad de urgencia que se dictaron desde el 2006 hasta hoy. Un 30% de los cuales, más de un 30% de los cuales, fueron dictados por el presidente Fernández en el contexto de esta pandemia. Entonces, esto nos da una idea. Si bien con la sanción de la ley 26.122 parece haber o haberse producido una disminución en el uso de este tipo de decretos, aunque su uso fue asiduo, con la pandemia se produjo un pico en el uso. Digamos, para que nos demos una idea, el presidente Fernández dictó aproximadamente 115 y 117 decretos de necesidad de urgencia, cuando el presidente Macri en todo su mandato dictó 71 aproximadamente, y cuando Cristina Fernández de Kirchner en sus 2 mandatos dictó 81 decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Entonces la tasa mensual, si comparamos mensualmente, de Alberto Fernández es poco más de 5 DNUs por mes, la de Macri 1,5 por mes y la de Cristina 0,80 y pico por mes. Esto en números nos da una idea de cómo se puso en jaque el sistema republicano y sobre todo el principio de división de poderes. Un aspecto para destacar es, desde el 2006, que entró en vigencia la ley 26.122, hasta el 2019, antes de que se desate la pandemia,
el control del Congreso tampoco fue eficaz. O sea, si yo te pregunto a vos, Alejandro, ¿cuántos DNU cayeron por el control del Congreso en los términos de la ley 26.122 y el 99, inciso 3 de la Constitución, entre el 2006 y diciembre del 2019? ¿Qué número se te vendría a la cabeza? Y yo debería decirte que deberían haber sido todos, pero la verdad que no lo sé. No sé si todos, pero no fue ninguno. Digamos, no hubo ni un solo decreto Ninguno. que cayera o se viera privado de efectos como consecuencia del control del Congreso en los términos de la ley 26.122. Y uno de los grandes problemas de esto, entre otros, es el diseño que tiene la 26.122, que no establece un plazo expreso para que las cámaras se pronuncien en relación al decreto una vez que hay dictamen de la comisión bicameral, y además exige que haya un doble rechazo para que el decreto caiga, es decir, que tiene que haber rechazo de ambas cámaras. Incluso habiendo rechazo de una de las cámaras, el decreto se mantiene en vigencia, según lo que establece el artículo 24 de esta ley. Y esto claramente hace que el resultado sea este que nos arroja un estudio de la práctica institucional, que es que ningún decreto cayó como consecuencia del control del Congreso, lo cual es preocupante. En el contexto de la pandemia, se incrementó el número de decretos de necesidad de urgencia que se fueron dictados, y además se restringieron intensamente derechos constitucionales, ¿no? No solo la libertad ambulatoria, la libertad de asociación, de profesar libremente el culto, de asociarse con fines útiles, de ejercer la industria y el comercio, de trabajar. Muchos derechos fueron objeto de serias e intensas restricciones, y a través de la vía de los decretos de necesidad de urgencia. ¿Y cuál fue la reacción del Congreso? Bueno, los primeros decretos fueron convalidados por el Senado, concretamente, en el 2020, y no hubo ningún rechazo de estos decretos. Entonces, la jurisprudencia o el Poder Judicial tiene es uno de los poderes con peor imagen, según encuestas de 2017, de 2019, incluso un estudio de la Universidad de San Andrés, ¿no? que confirma sondeos que hicieron otras instituciones, y eso es preocupante, eso es preocupante. De todas maneras, hay que destacar, o yo destacaría que la Corte dictó algunas sentencias en donde con mayor o menor vigor puso cierto límite al Poder Ejecutivo, y creo que el fallo de ineludible mención es el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al tema de la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que si bien ahí la Corte dejó pasar la oportunidad para sentar algún estándar o ratificar el estándar restrictivo en el uso de la vía de los decretos de necesidad de urgencia, lo cierto es que entendió que ese DNU era inconstitucional, al menos por violar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto fue claramente un límite. Después, en otros casos donde requirió información a las provincias sobre algunas restricciones de ingreso al territorio provincial, uno de ellos el caso Lee en Formosa, creo que nos dan la pauta de que algún límite se puso, pero creo que yo hubiera esperado algo más de vigor. Y en otros órdenes fueron muchas las decisiones judiciales que rechazaron acciones que estaban ordenadas a impugnar estas restricciones, y creo que hay algunos otros casos, uno de la Cámara Criminal de Apelaciones en un habeas corpus, donde de alguna manera sí se hizo lugar, en la Ciudad de Buenos Aires, en la restricción esta que había para la salida de los mayores también, pero digo, creo que estas son las excepciones y no la regla, ¿no? Entonces, si me preguntás a mí, creo que en estos últimos 2 años, tanto el rol del Congreso como el del Poder Judicial dejó mucho que desear. Tal cual, tal cual. Coincido con ese punto. Y también un poco la siguiente pregunta va como por ahí, ¿no? Si bien también hablamos del rol un poco del Congreso respecto al control, y que, bueno, este dato bastante llamativo que no quiero que pase por alto, que es que la Comisión de Control en ningún momento controló ningún decreto. Eso es como algo Sí, impactante para ahí tener hay en que hacer cuenta. una Claro, distinción, digamos. sí. La comisión bicameral
que es la que emite los dictámenes en relación a los decretos y eleva el despacho digamos, al tratamiento, digamos, de las cámaras, emite un dictamen no vinculante. Y esta comisión, desde 2006 hasta la actualidad, ha trabajado asiduamente y emitió dictámenes hasta el 2019 en relación a la mayoría, prácticamente la totalidad de los decretos legislativos o sometidos al control del Congreso. El problema es que en su gran mayoría esos dictámenes eran de aprobación, y hubo muy pocos donde aconsejaba la declaración de invalidez de estos decretos. Ahora bien, el problema es que las cámaras no dieron tratamiento a estos dictámenes, sobre todo el Senado solamente en 46 ocasiones emitió resoluciones en relación a los decretos. La Cámara de Diputados, 140 y pico o más. Habría que agregar ahora las que hubo, creo que 51 del Senado en estos últimos 2 años, pero que fueron también para declarar la validez de los decretos. Entonces, hay que distinguir, sugiero distinguir la actividad de la Comisión Bicameral Permanente de las cámaras en sí mismas, ¿no? Que son las que en definitiva ejercen efectivamente ese control, pronunciándose sobre la validez o invalidez de los decretos. Claramente, claramente. Pero te interrumpí en la pregunta, No, no perdóname. pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Me gusta porque esto está siendo bastante conversado, así que me parece bien. No, la pregunta iba orientada a que en algún momento quizás se señalaba, en general por diversos actores políticos, yo diría más que jurídicos, que la correcta solución o el correcto manejo de este tema hubiera sido dado por ejemplo, no sé, una ley del Congreso que específicamente hablara, no sé, se habló del semáforo en su momento, sanitario, que específicamente estableciera las bases sobre las cuales el Poder Ejecutivo podía establecer ciertas restricciones. Puntualmente o particularmente, ¿vos crees que esto podría haber sido una solución óptima o tampoco? Es una muy buena pregunta. Yo pienso que la reacción institucional deseable hubiera sido que el Congreso sancionara una ley estableciendo el marco general para la adopción de medidas preventivas para evitar el contagio y el riesgo de las personas, sobre todo las personas de riesgo, ¿no? A los sectores más vulnerables al COVID. Y de esta manera fuera el Congreso, ¿no? En donde están representadas mayorías, minorías y las provincias, quien decidiera hasta dónde establecer medidas de restricción del ejercicio de los derechos. Y en todo caso, mediante una ley delegante, donde estableciera límites y pautas y acotara el margen de actuación posible del Poder Ejecutivo, ¿no? Esto creo que hubiera sido lo deseable. No fue lo que ocurrió. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y los primeros DNU, la vía del DNU, estaba justificada? Y bueno, uno podría quizás justificar, ¿no? que la vía del decreto de necesidad de urgencia era válida para las primeras medidas, donde el Congreso se paralizó, había poca información en relación a la enfermedad y la pandemia, al virus, y de alguna manera había que tomar una decisión en un tiempo que resultaba incompatible con el que podía insumir sancionar una ley. Pero esto para las primeras medidas que estaban destinadas a regir por muy poco tiempo. Luego, ya creo que es difícil justificar la vía del decreto de necesidad de urgencia. Y en esto yo siempre, al menos suelo distinguir lo que es la vía del fondo de la medida, ¿no? Porque incluso, aun cuando la vía del DNU pueda admitirse como válida para los primeros decretos, esto no significa que las medidas adoptadas por esos primeros decretos no puedan resultar inconstitucionales según el caso, ¿no? Por ser irrazonables o violar el contenido esencial de los derechos que estaban restringiendo. Que es otro análisis, ¿no? Un análisis de fondo sobre esas medidas. Pero recapitulando, creo que podría justificarse la vía de las primeras decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo. Lo deseable hubiera sido que el Congreso sancionara una ley con un marco más acotado, pero no fue lo que ocurrió. Y bueno, todos los decretos que vinieron después de las primeras medidas, a mi criterio, es difícil justificar la vía del decreto de necesidad de urgencia. Sobre todo considerando que el Congreso, a partir de mayo del 2020, comenzó a funcionar normalmente de manera virtual, luego incluso de un fallo de la Corte Suprema que terminó de zanjar la incertidumbre que se generó o
o se suscitó sobre el punto, y de hecho, si tomamos las leyes sancionadas entre mayo del 2020 y mayo del 2021, fueron como 70. Y además, algunas vinculadas específicamente con la atención de la situación de emergencia ocasionada por la pandemia. Entonces, en este punto yo tengo una visión muy crítica. Claro, claro. Coincido y está también buena esa distinción porque, bueno, parecería que, bueno, en las discusiones mediáticas y las discusiones también políticas y se mezcla todo y se hacen simplificaciones que capaz que, bueno, para justificar de un lado y del otro, entonces, bueno, el análisis técnico jurídico sobre el fondo de las medidas para ver si son constitucionales o no me parece muy, muy relevante a tener en cuenta para estos casos y, bueno, esperemos que no se dé vuelta algo así, ¿no? Pero bueno. Sí. Ya. Sí, lo que sí me gustaría destacar es que la jurisprudencia de la Corte, si bien quizás no la aplicó con suficiente vigor, la jurisprudencia sentó principios restrictivos para el uso de los decretos de urgencia, sobre todo a partir de Berroqui, Consumidores Argentinos, Asociación de Compañías de Seguros, digamos, fallos que van desde fines de, bueno, hasta el 2015, incluso después. Si bien se ha convalidado en Aceba Polaki, 2010-2011, ya no me acuerdo, un decreto de necesidad de urgencia, se lo hizo también con este criterio, ¿no? Aplicando esta doctrina, según la cual la Corte entiende que los DNU son de rigurosa excepcionalidad y hay interpretación restrictiva para el uso. La finalidad de la reforma fue limitar la utilización y no acentuarla, que no hay discrecionalidad para elegir entre el dictado de un decreto de necesidad de urgencia o la sanción de una ley. Y que además el presupuesto fáctico que está previsto en la Constitución para que proceda la vía del decreto de necesidad de urgencia es algo que es judicialmente verificable y que los jueces están en condiciones de revisar, ¿no? Entonces, creo que se sientan principios restrictivos que son valiosos, lo que quizás sí es que no fueron aplicados con suficiente vigor. Excelente, excelente. Bueno tenerlo en cuenta también. Y ya como, a ver, esta es ya esta pregunta y queda otra más después, pero ya estamos. Pero bueno, saliendo quizás un poco del tema en particular de la pandemia, que bueno, vemos que por suerte aflojó un poco o que estaría terminando eventualmente, no se sabe. Pero a futuro, ¿no? ¿Vos cómo ves que va a quedar, o cómo te animarías a hacer alguna predicción de que va a quedar la dinámica institucional de la República? ¿En qué sentido? En el sentido de la intervención del Estado en la esfera de los particulares también, y en cuanto y en términos de libertades, ¿no? Ya sea económicas o personales. Claramente la tendencia parecería marcar que, bueno, vamos hacia un Estado mucho más grande que el anterior, mucho más intervencionista, porque hemos visto controles de precios, por ejemplo, estos últimos meses. Pero bueno, ¿vos cómo te animarías a hacer alguna predicción a futuro respecto de esos temas? No sé si me animo a hacer una predicción, lo que sí puedo decir, creo que no está terminando la pandemia, creo que a la luz de la experiencia internacional pueden venir nuevas situaciones que den la excusa para que se mantenga la práctica institucional que se viene llevando a cabo desde marzo del 2020, y por eso no hay que estar desprevenidos y hay que seguir insistiendo, ¿no? En cuáles son los límites que tiene el Poder Ejecutivo, en cómo tiene que funcionar el sistema republicano, en cuáles son las exigencias de la división de poderes, porque me parece que de lo contrario podemos entrar en una pendiente resbaladiza y que esta práctica institucional se convalide y esto dé lugar a mayores restricciones y a que se mantenga este control ineficaz de los otros poderes. Eso sería, creo que, el peor escenario. Si vos me preguntás a mí hacia dónde vamos, y yo creo que venimos empeorando, y probablemente sigamos empeorando, a menos que a nivel general las personas empiecen a cambiar la manera de ver la función del Estado y hasta dónde puede intervenir en las libertades y en la vida y en la propiedad de las personas. Es difícil. Yo me acuerdo que en 2014, cuando se estaba reformando la ley 2680 de abastecimiento, fui a una charla en una de las cámaras de comercio y había varios expositores, un economista, un politólogo, yo estaba ahí también. Bueno, hablando de los controles de precios, el economista los criticó fuertemente desde la teoría económica,
el politólogo habló desde la política, yo los critiqué desde lo jurídico, y cuando llegó el momento de otro analista político que se dedicaba a hacer encuestas y demás, dijo, bueno, muy lindo lo que han dicho en este panel, pero el problema es el siguiente, apretó un botón y proyectó un PowerPoint. Y en el PowerPoint él dice, mire, uno pregunta, ¿está de acuerdo a las personas? ¿Está de acuerdo con el estado presente de la economía? El 70%, no me acuerdo el porcentaje, pero por ahí está de acuerdo. ¿Está de acuerdo con la existencia de empresas públicas? El 70% está de acuerdo. ¿Está de acuerdo con los controles de precios? El 60% está de acuerdo. Entonces, lo que planteaba esta persona es, hay demanda. Y en la medida en que haya demanda, va a haber desde las autoridades públicas producción de este tipo de medidas intervencionistas. Entonces, me parece que es importante trabajar, volver a las ideas de libertad de Alberdi, revalorizar la libertad, el derecho de propiedad, que son fundamentales si queremos que la Argentina tenga progreso económico y social, porque sin asegurar esas libertades, ese progreso no lo vamos a alcanzar. Entonces, si no se da ese cambio, es probable que esta práctica institucional y esta pendiente en la que venimos se continúe, al menos desde mi punto de vista, salvo que se produzca esto y haya un quiebre y un cambio en la orientación política en las próximas elecciones, pero lo veo difícil. Ciertamente, igual coincido bastante en esto último que decís, bueno, volver al Verdi, volver a lo que son las ideas de la libertad y por lo menos, bueno, tratar de cambiar un poco el rumbo, ¿no? Pero bueno, no sé, ojalá que esta experiencia pandémica sirva un poco para que todos recapacitemos sobre lo que es la libertad y sobre lo que el Estado puede o no hacer respecto a eso. Así Y que con bueno, los controles de precios que vos mencionaste, Alejandro, cierto. no solo de ahora, sino que una de las primeras medidas en marzo del 2020 fueron controles de precios, de insumos críticos, de barbijos, de ventiladores, y también de productos alimenticios, de higiene personal y demás, miles de productos, y que rigieron, se fueron prorrogando hasta julio de este año, y luego hubo un impasse, pero hace pocas semanas la resolución 1050 del 2021, dictada por la Secretaría de Comercio, estableció un congelamiento de precios de más de 1.400 productos. Claro. La tendencia parecería a sostener este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, y ahí hay una serie de problemas constitucionales también, porque a ver en la eso. reforma del 2014 de la ley de abastecimiento se establecieron algunas limitaciones que no estaban en el texto original de la ley 2680. Se modificó el ámbito material de aplicación, pero eso no es lo que interesa, sino el ámbito subjetivo de aplicación. Antes no había una limitación al ámbito subjetivo de aplicación de la ley de abastecimiento. Digamos, en la medida en que cualquier agente económico realizara alguna de la actividad vinculada a los bienes y servicios del artículo 1, estaba dentro de la aplicación de la ley. En 2014, y esto se lo presentó como una limitación del alcance de la ley, se excluyó a las micro, pequeñas y medianas empresas que no detentaran posición dominante en el mercado. Y así quedó sancionada, digamos, modificada con la ley 26991, la ley de abastecimiento. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Bueno, en marzo, y ya no sé si abril, por un decreto de necesidad de urgencia se modificó, en realidad se suspendió la ley delegante, la ley 2680 de abastecimiento, que delega facultades en el Poder Ejecutivo para establecer controles de precios. Entonces, mediante un decreto de necesidad de urgencia, se modifica una ley delegante, ampliando el ámbito de aplicación de esta norma, que da enormes facultades de intervención en la actividad privada libre. Con lo cual, creo que ahí tenemos también problemas vinculados con la división de poderes, el Instituto de los DNU y la delegación legislativa. Bueno, buena esa última acotación también, porque bueno, te muestra un poco lo que, o sea, lo confuso quizás y lo extraño de las prácticas que tenemos en este país respecto de algunas, de algún manejo institucional o normativo incluso, ¿no? De las potestades normativas, lo que yo diría. Pero bueno, ya para ir terminando, y esta es una pregunta que también nos gusta hacer, que quizás no es tan técnica, pero bueno, es como un poco la del principio, ¿no? ¿Qué recomendación quizás o qué consejos, si sentís que estás en posición de darlo,
le darías a los estudiantes de Derecho que, bueno, que están formando, que están terminando la carrera, a la hora de, bueno, de salir al mundo profesional quizás y de los desafíos que se van a tener que enfrentar en lo que tiene que ver con su carrera, ¿no? Yo no quiero estar en posición de dar ningún consejo, pero sí puedo hablar desde mi propia experiencia. Y creo que es algo súper importante aprovechar la etapa universitaria para estudiar lo máximo posible, porque después la vida, si bien uno sigue estudiando permanentemente, en general termina estudiando más aquello que necesita estudiar para el trabajo y el ejercicio profesional, y no quizás aquello que le interesa. Cuando uno tiene un trabajo que es lo que le interesa, bueno, es una feliz combinación. Pero creo que es importante aprovechar la etapa universitaria para estudiar al máximo posible. Uno tiene menos responsabilidades, no tiene hijos, o, digamos, hay una serie de factores que le dan a uno más o menos tiempo para poder dedicarle al estudio, y está bueno aprovecharlo al máximo. Aprovechar también a los profesores que son generosos con su tiempo y con su conocimiento. Yo en la carrera universitaria encontré profesores muy generosos, con quienes continuaban los debates luego de las clases, que me recomendaban lecturas adicionales, que me instaban a escribir, y este es otro punto. Yo creo que es importante escribir acerca de los temas que a uno le interese o que le despierten interés a lo largo de la carrera, porque eso ayuda a profundizar, ayuda a aprender la investigación, y sea que uno después publique o no publique, me parece que es una experiencia muy enriquecedora, no solo desde lo académico, sino también desde lo profesional, porque el ejercicio de la profesión del abogado, escribir es fundamental, ¿no? Además de hablar, pero fundamentalmente escribir es muy importante. Uno dictamina, interviene en procesos judiciales, y todo se traduce en la escritura, en el análisis, y eso es una experiencia que está bueno empezar a transitarla desde la etapa universitaria. Muy buenos consejos, sobre todo el de la escritura, coincido bastante, sobre todo porque bueno, hay profesores que son muy generosos con los alumnos y es bueno aprovecharlos, y además aprovecharlos, bueno, compartir también lo que es la experiencia académica y el diálogo también sobre las materias, sobre determinadas ramas. Y una cosa adicional, Alejandro, Sí, es obvio. cuando uno termina la universidad siempre está el dilema de si comenzar un posgrado o no hacerlo, si es mejor dedicarse a full a la profesión. Yo creo que en la medida en que uno esté en condiciones de mantener un equilibrio entre lo que demanda los primeros pasos en el ejercicio de la profesión con el estudio, está bueno capacitarse ni bien uno termina, ¿no? Empezar cursos de posgrado, porque, sobre todo porque uno ahí se encuentra con profesionales que son más grandes, que traen experiencia, y eso enriquece muchísimo cuando uno está dando los primeros pasos, ¿no? Entonces son como faros que ayudan a iluminar el camino, y que además despiertan nuevas ideas, hacen cuestionar propias convicciones o ideas que uno trae, y que de otro modo quizás no se hubieran planteado. Entonces me parece que desde ese punto de vista, emprender estudios de posgrado, ni bien uno termina la universidad, es aconsejable, o al menos a mí me resultó muy valioso. Bueno, muchas gracias por ese último consejo. También viene bien, sobre todo para los que estamos ahí en el último La tramo. recta final. En la recta final, claro. Así que bueno, te agradezco también por eso. Bueno, y ya damos por terminada la entrevista, y te agradecemos una vez más, Santiago, por tu generosa disposición y por tus conocimientos acá vertidos en la entrevista, porque bueno, sabemos que estás muy cargado de cosas, y la verdad que nos has hecho, bueno, una hora casi ya de tiempo que llevamos es muy importante para nosotros y lo valoramos muchísimo. Al contrario, Alejandro, el agradecido soy yo. Un placer. Y saludos a todos. Eso. Bueno, y yo no sé si estaremos haciendo más entrevistas, pero bueno, por lo pronto los despido ahora. Y bueno, nos estamos encontrando de última en otras actividades o en otras charlas que estemos dando desde el centro. Saludo a todos y bueno, que estén muy bien.